Dos países, dos mujeres, un solo verdugo. El caso de Natalee Holloway y Stephanie Flores. Bienvenidos una vez más a Archivos Ocultos, el canal que intenta informar y concientizar a las personas con casos que ocurren en todo el mundo y que incluso se repiten desde hace muchos años. Gran parte de las personas que vivimos en este planeta soñamos con el deseado viaje y fiesta de promoción. Luego de culminar todos nuestros años escolares, esta es una costumbre en casi todos los países, muy ansiado por jóvenes que luego de ese momento, después de convivir y formar tantos años de amistad, el siguiente paso es separarse para decidir qué harán con el resto de sus vidas. Pero en este caso, a una joven de tan solo 18 años, no le dieron esa oportunidad. Natalee Holloway estaba en Aruba celebrando su graduación con sus demás compañeros de la escuela secundaria. Tenía tan solo 18 años, pero desapareció misteriosamente luego de salir con un chico que conoció en aquel viaje. Natalee Ann Holloway nació el 21 de octubre de 1986. Era hija de David Holloway y Beth Holloway. Esta pareja se separó en 1993. Natalee, en ese entonces, una niña de 7 años, junto a su hermano menor, fueron criados por su madre. En el año 2000, después del segundo matrimonio de su madre, Natalee y su hermano se mudaron con la nueva familia al estado de Alabama, en Mountain Brook. La joven era muy popular en la escuela. Participaba en varios grupos de actividades extracurriculares. Hasta se graduó con honores, obteniendo una beca completa para estudiar medicina. El 26 de mayo del 2005 se llevó a cabo el embarque para el viaje de graduación. Natalee, junto a otros 124 estudiantes de secundaria, abordaron un avión con destino a Aruba, donde se hospedarían en un hotel todo incluido y pasarían 5 días disfrutando de las atracciones locales. Durante este periodo, los adolescentes serían supervisados por un equipo de 7 personas, que incluía empleados de la escuela y algunos padres de familia de los estudiantes. En ciertos momentos del día, el equipo reunía a los jóvenes y verificaba que todo estuviera bien, pero no había una supervisión constante. Los jóvenes además tenían la libertad para explorar la ciudad e ir a la playa sin la presencia de adultos. Los adolescentes, como cualquier otro a su edad, estaban en sus merecidas vacaciones, bebían demasiado, prácticamente todo el tiempo. A pesar de que en Estados Unidos la edad legal para consumir bebidas alcohólicas es de 21 años, en Aruba los adolescentes de 18 ya tienen permiso para beber alcohol. Sin embargo, Natalee no solía beber, pero durante el periodo del viaje también se pasó de copas en varias ocasiones. Según cuentan algunos de sus amigos, en 2 días distintos, la joven no asistió al desayuno porque estaba resacosa después de varias noches de fiesta. En la noche del 29 de mayo del 2005, Natalee y algunos amigos fueron a una discoteca llamada Carlos and Charlie's de Oranjestad, pero antes de eso, habían pasado un tiempo jugando cartas y bebiendo en un casino. Días antes, en ese mismo bar, Natalee y sus compañeros de escuela conocieron a Joran van der Sloot, de 17 años, y a sus 2 amigos surinameses, Deepak Kalpoe, de 21 años, y Satish Kalpoe, de 18. El grupo se encontró con los chicos en varios lugares durante esos días, pero este joven, llamado Joran, era conocido en la ciudad principalmente por embriagar a las chicas y luego llevarlas a su apartamento, un hecho desconocido para el equipo escolar. Natalee encontró a Joran van der Sloot en el bar ese día. Ellos y el resto del grupo disfrutaron de la noche y se quedaron allí hasta que el bar cerró. Luego, llegó el momento de regresar al hotel. Las amigas de Natalee dijeron que ella estaba en el automóvil con van der Sloot y parecía estar feliz. Según cuenta una de las amigas de Natalee, la perdieron de vista un momento y de pronto la vieron pasar en un automóvil con la ventana abierta,
se dieron cuenta que allí también estaba Joran. Ellas asumieron que había encontrado una forma de regresar al hotel, por lo que la dejaron con el recién conocido y regresaron al hotel por separado. Tenían en ese momento la certeza de que Natalie regresaría para estar juntas nuevamente por la mañana, para abordar el vuelo de regreso a los Estados Unidos. Al día siguiente, los estudiantes desayunaron y comenzaron a empacar sus maletas. Natalie no estaba entre ellos. La recepción del hotel informó que la joven no había regresado la noche anterior. Alertaron a la policía rápidamente. Informaron a la madre inmediatamente de que su hija estaba desaparecida. Los estudiantes y el equipo escolar esperaron a que apareciera Natalie hasta el último minuto, pero el avión tenía que partir con el resto de las personas. Beth Holloway, la madre de la joven, entró en pánico. Ella junto a algunos familiares viajaron de inmediato a Aruba y se dirigieron directamente a la comisaría de policía. Las autoridades locales no tomaron la desaparición muy en serio. Pensaban que Natalie se había ido por su propia voluntad y que regresaría pronto después de una travesura adolescente. Ante la falta de apoyo policial, la familia Holloway decidió que tenía que actuar por su propia cuenta. Fueron al hotel, hablaron con los empleados y rápidamente descubrieron el nombre completo de Joran, ya que él había sido el último en estar con Natalie. Después de 48 horas, la policía decidió considerar el caso como una desaparición, algo que en verdad debió ser frustrante para los familiares de la víctima. 48 horas a mi parecer es demasiado tiempo. Cualquier cosa podría haber ocurrido. Y así fue. Luego fueron al apartamento de Joran van der Sloot, donde encontraron al muchacho y a sus dos fieles amigos. Joran dio varias versiones a la policía. En algunas de ellas, decía que había dejado a Natalie en el hotel y se había ido, mientras que en otras afirma que habían ido a la playa a ver tiburones y que Natalie decidió quedarse allí durante el resto de la noche. Todas las versiones fueron desmentidas, ya sea por las cámaras de seguridad en la entrada del hotel o por los testimonios de pescadores que estaban en la playa esa noche. Aún así, la policía no pudo arrestar a ninguno de los jóvenes, ya que no había evidencia suficiente. Los esfuerzos de búsqueda y rescate de Holloway comenzaron de inmediato. Cientos de voluntarios de ambos países estuvieron involucrados durante los primeros días de búsqueda. El gobierno de Aruba dio un día libre a miles de empleados públicos para que participaran en el esfuerzo de rescate. 50 marines holandeses llevaron a cabo una exhaustiva búsqueda en la costa. El 9 de junio, Joran van der Sloot y los hermanos Kalpoe fueron arrestados bajo sospecha de secuestro y asesinato de Natalie Holloway. Según la ley holandesa, un sospechoso puede ser detenido por hasta 116 días, sin cargos, si un juez determina que la policía tiene una buena razón. El 17 de junio, un testigo posteriormente identificado como DJ Steve Gregory Cross también fue arrestado. Steve Cross trabajaba como DJ en fiestas de cruceros que pasaban por Aruba y decidió acudir voluntariamente a la policía, afirmando que había visto a Natalie entrar a aquel hotel después de ser dejada por van der Sloot. La policía demostró que la historia era falsa y arrestó al hombre por falso testimonio. El 22 de junio, la policía de Aruba también arrestó al padre de van der Sloot, Paul van der Sloot, pero 4 días después, tanto Paul y su hijo fueron liberados. Después de audiencias ante un juez, los hermanos Kalpoe también fueron liberados. Sin embargo, Joran van der Sloot fue detenido otra vez por otros 60 días. En los meses posteriores a su liberación, van der Sloot dio varias entrevistas en las que explicó su versión de los eventos. La entrevista más notable se transmitió en Fox News durante 3 noches en marzo del 2006. En la entrevista, van der Sloot indicó que Holloway quería tener relaciones sexuales con él, pero no lo hizo porque supuestamente no tenía preservativos. Afirmó que Natalie quería que se quedaran en la playa, pero él tenía que ir a la escuela por la mañana. Según van der Sloot, Satish Kalpoe
lo recogió alrededor de las 3 de la mañana y dejó a Natalie en la playa. Posteriormente, Van der Sloot llamó a la emisora de televisión diciendo que todo lo que había dicho era mentira, que lo hizo solo porque necesitaba el dinero que le pagaron por la entrevista. Aún así, el programa fue transmitido. El 24 de noviembre de 2008, Fox News transmitió una nueva entrevista con Van der Sloot, en la que alegó que había vendido a Holloway a personas involucradas en tráfico sexual, recibiendo dinero tanto cuando la joven fue llevada como después para mantenerse en silencio. También afirmó que su padre sobornó a 2 policías que supieron que Natalie Holloway fue llevada a Venezuela. Esta declaración llamó mucho la atención de los medios de comunicación, ya que su padre estaba a punto de convertirse en juez, que uno de sus padrinos de bautizo era un influyente oficial de la policía. En los años siguientes, se plantearon varias líneas de investigación. Algunos sospechosos fueron arrestados, interrogados y posteriormente liberados. La policía sugirió que Natalie había muerto por intoxicación o incluso sobredosis de drogas, siempre alejando a Joran Van der Sloot del caso, lo que parecía un tanto sospechoso. Aparentemente este muchacho fue dejado en libertad, ya que años más tarde, otra víctima sería sometida en la misma fecha, pero en otro país. Este hecho hizo que algunos apodaran a este sujeto como el asesino del calendario. En los años siguientes a la desaparición de Natalie, Beth Holloway enfrentó varios pedidos extorsivos de Joran Van der Sloot. Prometía darle información sobre el lugar donde había dejado el cadáver de su hija a cambio de grandes sumas de dinero. En una ocasión, mandó a pedir $250,000. Pero Beth, que quería desesperadamente saber lo que había pasado, y estaba furiosa porque Van der Sloot evitaba la cárcel por no haber encontrado el cuerpo de su hija, recurrió al FBI. Les avisó del pedido de extorsión, a lo que los investigadores se les ocurrió atraparlo por fraude y así lograr meterlo preso. Prepararon una trampa, pero todo salió mal. El 10 de mayo del 2010, después de que Van der Sloot los llevara a mostrarles el jardín donde dijo que su padre Paul, quien ya había muerto ese año, había enterrado a Natalie, el FBI le dio un anticipo de $25,000, $10,000 en efectivo y $15,000 fueron depositados en su cuenta. Pocas horas después, con el dinero en mano, Van der Sloot les mandó un email diciendo que todo lo que había dicho era mentira. Inmediatamente se embarcó en un vuelo rumbo a Perú. Joran Van der Sloot había sido más rápido que el mismísimo FBI. El criminal pudo viajar por la sencilla razón de que los agentes federales no habían presentado rápidamente cargos en su contra, ni habían pedido a las autoridades de Aruba que fuera detenido. Esto enfureció a los Holloway, y en pocos días, otra mujer pagaría con su vida la gran ineptitud de aquellos agentes. Stephanie Tatiana Flores Ramírez tenía 21 años, era estudiante de economía, hija de María Elena Ramírez y Ricardo Flores, expresidente del Automóvil Club de Perú, empresario y corredor de autos. Tenía un hermano llamado Enrique. Se dijo que la noche en la que falleció había tenido una discusión con su padre. Algunos comentan que Stephanie era una joven rebelde y le gustaba mucho jugar al póker. Esa noche salió con amigas y luego con alguien que había conocido hace un par de días. Sí, el mismo Joran Van der Sloot, en un casino en el que también jugaba póker. Esa noche del domingo 30 de mayo del año 2010, exactamente 5 años después del crimen de Natalie, Stephanie fue estrangulada en un hotel del distrito de Miraflores en la ciudad de Lima, en Perú. Su cuerpo fue encontrado 2 días después en la habitación 309 por una empleada de la recepción. Era la madrugada del miércoles 2 de junio, cuando la recepcionista atendió el teléfono. Era una llamada para un ciudadano holandés
de una mujer empleada del casino donde habían estado, pero en la habitación nadie respondía. La recepcionista chequeó entonces el estado del cuarto y vio que el extranjero debía 2 días de alquiler. Entonces decidió subir a la habitación. Golpeó sin obtener respuesta alguna, pero se escuchaba el televisor encendido. Fue al primer piso del hotel y le comunicó el tema a la administradora, quien le indicó que volviera a la habitación con una llave. Aquella recepcionista testificó que al entrar observó que Stephanie se encontraba tirada en el piso de espaldas y con las rodillas flexionadas hacia la pared. Sangraba por la nariz, por lo que se asustó e inmediatamente salió de la habitación. No hubo que investigar demasiado. La habitación estaba bajo el nombre de Joran van der Sloot, y él se había ido del hotel sin devolver la llave. Esta vez su padre, Paul, no pudo ir a su rescate. Ya había muerto de un infarto masivo meses antes en ese mismo año. Joran van der Sloot, ya con 22 años, fue detenido el 3 de junio en Chile y deportado inmediatamente a Perú en menos de 24 horas. Las causas del deceso de Stephanie, según los forenses, fueron hemorragia cerebral y fractura de cuello. Joran van der Sloot se defendió diciendo que había salido de la habitación para comprar 2 cafés y que al volver había encontrado a Stephanie revisando su computadora portátil. Estaba asustada por lo que había encontrado del caso de Natalee Holloway. La furia que le sobrevino y su paranoia con que el FBI lo estaba persiguiendo había hecho que terminara asesinándola. Reveló que empezaron a discutir y después ella habría querido escapar. Él afirma que le pegó en la nariz con el codo derecho. Con un movimiento de karate, le dio un gran golpe en la nuca, la estranguló durante 1 minuto completo y la terminó asfixiando con su remera, que se había hallado ensangrentada. Además, faltaban $5,000 que Stephanie había ganado en el casino. La madre de Joran, Anita Hodgen, dijo en ese entonces rompiendo su silencio: Joran está enfermo dentro de su cabeza y no acepta ayuda. Si él hizo esto, debe enfrentar las consecuencias. No puedo consolarlo. Fue juzgado por el homicidio de Stephanie, declarado culpable de asesinato y condenado a cumplir 28 años de cárcel. Fue durante un reportaje que finalmente los 2 casos, Holloway y Flores, quedaron conectados en las propias declaraciones de van der Sloot. El 17 de marzo del 2016, confesó otra vez haber asesinado a Natalee en un video difundido en la prensa por los periodistas de National Enquirer y Radar Online. Él ya estaba preso por el crimen de Stephanie y no sabía que estaba siendo grabado. Siempre le he mentido a la policía. Nunca les dije la verdad. Inventé muchas historias y nunca dije todo. La policía nunca sabía lo que tenían que preguntarme. Creo que fue una de las peores investigaciones policiales. Soy culpable también del caso de Holloway y acepto todo lo que he hecho. Esos 51 segundos que fueron grabados en el penal de máxima seguridad de Chayapalca, en Puno, Perú, donde está confinado desde 2014, le dieron un cierre casi definitivo a la historia. Joran van der Sloot fue estudiado por los psicólogos, quienes determinaron que posee una personalidad psicopática y que la vida humana le resulta absolutamente indiferente. Se estima que aquella noche en la playa, alguna negativa de Natalee lo pudo haber molestado y despertó su ira asesina, la misma cólera que lo habría llevado a matar a Stephanie 5 años después. En julio de 2014, Joran van der Sloot se casó en el aislado penal donde vive a más de 4.500 metros de altura, con una contadora peruana de 24 años, Lady Carol Figueroa Uceda. Ella ya estaba embarazada de 7 meses. El 28 de septiembre de 2014 nació su hija Dusty van der Sloot, llamada así en memoria a su bisabuela paterna holandesa. Se creyó que con el matrimonio van der Sloot buscaba obtener la nacionalidad peruana,
para evitar ser extraditado a los Estados Unidos, donde es requerido por fraude y extorsión a Beth Holloway, delitos federales que podrían haberlo condenado a prisión perpetua en ese país. Pero el criminal convicto no se quedaría de brazos cruzados. El diario holandés The Telegraph publicó el 2 de noviembre del año 2018 que Van der Sloot y su mujer Lady Figueroa Uceda están siendo investigados en Perú por haber lavado $350,000 provenientes de estafas a casinos. Con ese dinero, Lady habría comprado un lujoso departamento en una zona residencial en Lima. Joran Van der Sloot, con 32 años, no escarmienta y sigue despreciando la vida humana y enfrentando a la ley. Cuando haya cumplido su condena en Perú en julio del año 2038, podrá ser extraditado a los Estados Unidos. Recién entonces, su primera víctima, donde sea que esté, descansará en paz. Y así termina un archivo oculto más. Atroces sucesos que dejaron tristeza en varios corazones para siempre. Yo les agradezco por acompañarme en esta nueva historia y los invito a suscribirse y dejar su like si les gusta este tipo de videos. Me despido con un abrazo a la distancia. Hasta un nuevo capítulo.